de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener una lectura, hermanos, en Efesios. Vamos a leer capítulo 2, los versículos 1 al 10. Efesios 2, versículo 1 al 10, y nos ponemos de pie y damos lectura todos juntos. La palabra de Dios dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Recibamos a nuestro hermano, anciano de iglesia, a Francisco Soto, que nos impartirá el mensaje de esta mañana. Inclinen su rostro, hermanos, vamos a orar. Señor Padre Santo, Todopoderoso, gracias porque podemos estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque a la luz de ella, Señor, podemos ver tu gran amor y misericordia, Señor. Dirígenos, Señor, en esta predicación, que sea para tu honra, para tu gloria, Señor. Úsame, Padre Santo, y habla tú, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos en esta mañana, Padre. Por favor, Señor, te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a meditar. Pueden sentarse, perdón, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Recordemos, hermanos, que estamos haciendo memoria de lo que es la Reforma Protestante en este mes de octubre. Y a lo mejor ustedes dirán, es que año tras año lo vemos, año tras año lo recordamos, ya no lo sabemos de memoria. Pero, hermanos, yo creo que es importante seguir a la luz de la palabra de nuestro Dios, estudiando estas doctrinas hasta que puedan ser una total realidad en nuestra vida, hermanos. La palabra de nuestro Dios, hermanos, cada que nosotros estudiamos un versículo, cada que nosotros leemos una porción de la palabra de nuestro Dios y la volvemos a leer, nos da nueva enseñanza para nuestra vida. A lo mejor la situación que estamos pasando en ese momento es diferente a la que estábamos pasando la vez anterior que la leímos, y nuevamente Él nos da enseñanza para nuestra vida, hermanos. En esta mañana hablaremos acerca de la gracia de Dios y nos lleva, hermanos, a pensar en aquellos 5 grandes principios reformados que emanan, hermanos, de este movimiento de la Reforma que se dio por allá en el siglo, a finales del siglo XV y siglo XVI. Los llamados 5 columnas del pensamiento protestante reformado. Y las conocemos también como las 5 solas, por la traducción que viene del latín. Pero lo podríamos decir más castellanizadamente, solo la Escritura, solo la gracia,
solo la fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria, ¿verdad? Estos son las 5 columnas, hermanos, del pensamiento protestante reformado, que recordamos y recordaremos, hermanos, año con año, y el día de hoy enfocaremos la predicación a la gracia de Dios, que nos lleva precisamente a una de esas 5 solas, que es solo la gracia. El tema de la gracia, hermanos, es muy amplio, hermanos, porque yo creo que en cualquier aspecto de nuestra vida, en cualquier punto de nuestra vida que reflexionáramos, hallamos la gracia de Dios. Pensamos en nuestra vida diaria, hermanos, y pensamos en el momento que abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta que tenemos vida, ahí está manifestada la gracia de Dios. Empezamos a hacer nuestras actividades, llegamos a nuestro trabajo, hermanos, y tenemos la facilidad de poder cumplir con nuestro trabajo, tenemos las fuerzas para poder hacerlo. ¿Qué podemos pensar? Ahí está manifestada la gracia de Dios, hermanos. Vamos a tomar nuestros alimentos, a lo mejor durante el día, estamos con la familia. Pues si pensamos, también ahí está manifestado la gracia de Dios. Y no hay aspecto, hermanos, de nuestra vida o área de nuestra vida de la cual podamos apartar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no somos merecedores, hermanos, de todo ello. Porque nadie de nosotros puede decir, no, sí, yo merezco el trabajo que tengo por mi capacidad, por mis conocimientos. Porque ¿sabes qué, hermano? La vida misma no nos pertenece. Es por la gracia de Dios que la tenemos. Las fuerzas que tenemos para realizar nuestro trabajo. Dice la palabra de nuestro Dios que el Espíritu Santo es quien nos da vitalidad día con día. Y entonces vemos que la gracia de Dios no solamente se manifiesta en nosotros, porque diríamos, entonces solo los cristianos estaríamos vivos. No, también en el inconverso. Ahí está la gracia de Dios manifestándose. Sin embargo, hermanos, cuando se hacen estas 5 columnas del pensamiento protestante reformado, se está enfocando la gracia a lo que es la salvación del hombre. La salvación del hombre. Como decíamos, la podemos ver, la gracia de nuestro Dios enfocada en cada área y cada momento de nuestra vida, pero al decir solo la gracia, estamos enfocando esa gracia de nuestro Dios a lo que es la salvación del hombre, y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Declaramos, hermanos, por esta sola, que la salvación del hombre, el rescate de haber sido llamados de esa situación de muerte en la que estábamos, hemos sido rescatados, nos salvó nuestro Dios de esa situación, y es solamente por gracia. Es lo que manifiesta esta expresión, solo la gracia. Solo por gracia somos salvos. ¿Y qué es la gracia, hermanos, sino un don no merecido? Un don, hermanos, gratuito de parte de nuestro Dios. Un regalo. Y un regalo, hermanos, no por nuestras buenas obras, no porque seamos muy merecedores de ese regalo. No, hermanos. Porque entonces dejaría de ser gracia. Si fuera por nuestra justicia que nosotros recibiéramos la salvación, si fuera por nuestras obras que nosotros recibiéramos la salvación, dejaría de ser gracia. Precisamente gracia nos habla de un regalo o un don no merecido. ¿Sí? A eso se refiere el término gracia. Y lo hemos leído, acabamos de leer allí en Efesios, el pasaje que leímos, cómo nos da claramente, hermanos, el pasaje
nos dice cómo Dios nos ha rescatado de nuestros pecados, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida, dice, juntamente con Cristo Jesús, y entonces de allí el saber que nuestra salvación es por gracia. Y probablemente, hermanos, cuando nosotros pensamos en que nos ha dado vida nuestro Señor, nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pensamos en que esta salvación por gracia es a partir de que nuestro Señor Jesucristo viene y muere en la cruz y da su vida y derrama su sangre para perdón de nuestros pecados. Pero no, esta salvación por gracia, hermanos, ha sido desde siempre para toda la humanidad. La salvación por gracia, hermanos, aunque fue manifestado nuestro Señor Jesucristo en estos postreros días, dice la palabra de nuestro Dios, para bendición nuestra, Él había sido predestinado desde la eternidad para que viniera a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios allá en Hechos capítulo 12 que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro, ni nunca ha habido, ni nunca habrá otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Solamente en Él podemos ser salvos. Dios, hermanos, desde la eternidad decretó el plan de salvación, mediante el cual nosotros recibimos ese regalo de nuestro Dios o esa gracia de nuestro Dios. Desde la eternidad decretó dos cosas que están involucradas en ese plan de salvación, hermanos. ¿Cuál? Ya decíamos uno, la venida de nuestro Señor Jesucristo y que Él viniera a dar su vida en rescate por nosotros. La decisión de que Cristo viniera al mundo, hermanos, no fue un plan contingente. No fue algo de que dijera Dios, ¡ay, el hombre pecó! Ya se me salió del control Dios, ¿y ahora qué hago? A ver, hijo Jesucristo, ven, ¿qué hacemos? El hombre ya pecó. No, hermanos. No fue de esa manera. Humanamente así lo vemos, porque humanamente así vemos el acontecimiento de los hechos. No le fue hablado a Adán acerca del plan de salvación de Jesucristo antes de que pecara, porque no lo necesitaba. Pero después de que peca, inmediatamente, allá en Génesis 3:15, se habla de ese Jesucristo que vendrá, dice, y herirá a la serpiente en la cabeza. Hablando al ser humano, Dios le dice, la serpiente te herirá en el calcañar, aquí en la parte de nuestro pie, dice, pero tu simiente, la simiente de la mujer, Jesucristo, herirá a la serpiente, dice, en la cabeza. Es el primer momento en el que Dios habla la profecía acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que fue el momento en el que Dios pensó en qué será la solución para el pecado del hombre. Dice la palabra de nuestro Dios allá en 1 de Pedro capítulo 1, los versículos 19 y 20, hermanos, hablando de la salvación del hombre mediante la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Y también, hermanos, dice acerca de nosotros, si regresamos ahí en Efesios que leímos, al capítulo 1, el versículo 4, dice, según nos escogió en Él, hablando de Jesucristo también, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces también cada uno de nosotros, hermanos,
cada uno de los que han de creer, cada uno de los que ya creyeron en nuestro Señor Jesucristo, cada uno de los que murieron antes de que Cristo viniera, esperando a ese Mesías que iba a venir, hermanos, y creyendo en ese Mesías que iba a venir, cada uno de ellos había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y así se lleva a cabo el plan de salvación. Dios predestinó desde antes de la salvación, desde antes de la fundación del mundo, a nuestro Señor Jesucristo para que viniera a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y Dios nos predestinó a cada uno de nosotros para que pudiéramos creer en Él y aceptarle como nuestro Salvador. Ahorita vamos a ir un poquito más a detalle acerca del proceso de la salvación. Pero ese es el plan de salvación, hermanos. Desde la eternidad ya existía, desde antes de que Dios creara el mundo, ya existía ese plan de salvación. Y no es que Dios, pudiendo ver el futuro, dijera, ay, es que el hombre va a pecar y voy a hacer el plan de salvación, sino que Dios determina todas las cosas. Dios hizo el plan, Dios creó el universo, Dios creó al ser humano, Dios creó todo lo que existe y determinó exactamente todo lo que iba a suceder, lo que sucedería en la vida de cada uno de nosotros, lo que sucedería con cada una de las aves que nosotros vemos. Dice la palabra de Dios que no cae una ave, no cae una hoja de un árbol, sino es la voluntad de nuestro Dios. Así que todo, hermanos, está perfectamente determinado y el plan mediante el cual Dios nos rescataría de esa vida, de esa muerte en que nos encontrábamos, hermanos, a causa de nuestro pecado, también había sido determinado. Por su gran amor y por su gran misericordia, Él tuvo misericordia de nosotros y fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvación, hermanos. Entonces, la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra de nuestro Dios, el plan de salvación, podemos entender que no fue un plan para resolver el pecado del hombre, sino algo determinado por nuestro Dios para manifestar su amor y su misericordia ante cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios establece, hermanos, todas las cosas. Desde la eternidad, Él destinó a Cristo para nuestra salvación y al hombre para ser rescatado por Cristo. Predestinados, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, y a eso, hermanos, le llamamos la gracia especial de nuestro Dios. Y ustedes dirán, ¿por qué gracia especial? Bueno, porque podemos hablar también, decía yo hace un rato, que la gracia de Dios se manifiesta en todas las cosas, y podemos hablar también de una gracia general de nuestro Dios. Dice allá en Mateo, capítulo 5, versículo 45, nuestro Señor Jesucristo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice que Dios hace salir su sol, el sol de nuestro Dios, sobre malos y buenos, y también hace llover sobre justos e injustos. Y decíamos hace un rato que para tener vida nosotros, humanamente hablando o médicamente hablando, pues a lo mejor el hermano Rubén nos podría explicar más específicamente cómo tiene que latir nuestro corazón, tiene que correr la sangre a través de todas nuestras venas, llegar a nuestro cerebro y todo un proceso. Pero todo eso, hermanos, aunque funcionara, si no tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, no habría vida. ¿Por qué? ¿Cómo? No lo sé. Pero es el Espíritu de Dios que está vivificando a cada hombre, cada ser humano que tenemos vida. Allí está
el Espíritu de Dios vivificándonos, dándonos vida. Y cuando Él decide retirar el Espíritu, la vida del ser humano se acaba. Entonces esa gracia general está manifestada en todos los hombres, hermanos. Ustedes dirán, ¿por qué aquel inconverso, si no cree en Jesucristo, por qué también el Espíritu Santo está actuando allí dándole vida? Y también le fortalece, y también le bendice con un trabajo, y también les da de comer, y también... Esa es la gracia general de nuestro Dios, manifestada en toda su creación, hermanos. En todos los hombres, en todas las criaturas. No hay lugar, no hay punto en el mundo, en el universo entero, donde no que exista o que no exista por la gracia de nuestro Dios. Y a eso se le llama la gracia general. Pero para salvarnos de la muerte espiritual en que nosotros nos encontrábamos y la muerte física en la que vamos a parar si no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador también, se manifiesta y pensamos en lo que es la gracia especial. ¿Por qué solo para unos y para otros no? No sé, hermanos. Dios lo sabe. No sé si cuando estemos en la presencia de nuestro Dios lo podremos entender o saber, o Dios nos lo dará a conocer. No lo sé. La palabra de Dios solamente nos dice que escogió a algunos para salvación y destinó a otros para perdición también. Ha de haber tenido puntos para poder escoger, seguramente Dios sí. No los conocemos, no sabemos, no están plasmados aquí en la Biblia que nos diga, y Dios escogió a estos para salvación por esto y por esto y por esto, y a estos para perdición por esto y por esto, no. Pero sí podemos estar agradecidos, hermanos, agradecidos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos eligió para salvación. Y aquí estamos, hermanos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, aprendiendo de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros, no porque seamos más buenos que los demás, no porque seamos mejor que ellos, sino solamente por el amor y la misericordia de nuestro Dios. Lo acabamos de leer, hermanos, allí en Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando vio que eras bueno, cuando vio que tú le ibas a aceptar como tu Salvador más adelante, cuando vio que sí te ibas a esforzar en ser mejor hijo de Él. No. Dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así estábamos, hermanos, igualitos que ellos, cuando Dios tuvo misericordia de nosotros y nos rescató. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en esa condición, hermanos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Esa es la causa, hermanos, de nuestra salvación. Y gracias a eso, hermanos, Dios no escatimó a su propio Hijo. Para quienes somos padres, hermanos, ¿quién estaría dispuesto
a dar su hijo para que fueran librados, por ejemplo, que alguien dijera, a ver si tú das a tu hijo para que muera, todos los que están allá en el reclusorio norte o en el reclusorio aquí Francisco J. Mújica de Michoacán, van a salir libres, pero tienes que dar a tu hijo en rescate por ellos. ¿Alguien estaría dispuesto aquí, hermanos? ¿Alguien levantaría la mano? Difícil, ¿verdad? Dios lo hizo, hermanos, por nosotros. Dios lo hizo por nosotros. Su Hijo Jesucristo no tenía necesidad de venir a sufrir lo que sufrió. Nuestro Señor Jesucristo no tenía por qué venir a ser crucificado, a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Pero lo hizo por su gran amor y por su misericordia solamente, hermanos. No hay otro motivo, hermanos. La palabra de Dios no nos da otro motivo por el cual hayamos sido escogidos cada uno de nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón, en nuestra vida, al pensar en este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo? Estamos viendo y hemos estado viendo a lo largo de todo este año en el Instituto de Formación Cristiana, en la clase de los adultos, la santificación. Y hemos visto cómo es ese proceso mediante el cual podemos ir avanzando en ser mejores y ser conforme, irnos pareciendo cada vez más y cada vez más a esa imagen de nuestro Señor Jesucristo, a esa imagen de cómo fuimos formados para la honra y gloria de nuestro Dios. Esa imagen que perdimos por causa del pecado. Y hermanos, yo no sé si puede haber un motivo más grande en nuestra vida para esforzarnos en esa santidad que se nos demanda en la palabra de nuestro Dios, que la gratitud que debe existir en nuestro corazón por lo que hizo nuestro Dios por nosotros, que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser salvos. La gratitud, hermanos, que debe existir en nuestro corazón por este maravilloso regalo de nuestro Dios, debe ser tan fuerte y debe motivarnos a ese esfuerzo que tanto hemos escuchado en el Instituto de Formación Cristiana. Claro que tenemos que esforzarnos. Claro, hermanos, que tenemos que poner todo nuestro ser para servir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y cuando no lo hagamos, hermanos, pensemos en lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Pensemos en la sangre que Él derramó en la cruz para salvarnos. Y pensemos que cuando pecamos deliberadamente nos estamos burlando de ese Jesucristo que estaba ahí en la cruz derramando su sangre por nosotros. No podemos vivir así como cristianos. Pero gracias a Dios, hermanos, por su gran amor, gracias a Dios por su misericordia. Recordando, hermanos, rápidamente cómo se da todo este proceso, hermanos, y por qué decimos que es por gracia, hermanos, que nada es nuestro. Es porque un muerto, dice que estábamos muertos, ¿verdad? Un muerto no puede tomar ninguna decisión, siquiera, hermanos, de decir, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Entonces algo debió haber sucedido dentro de mí para que yo pudiera aceptar a Cristo como mi Salvador. A eso que sucede dentro de nosotros antes se le llama regeneración.
¿sí? Y es el momento cuando dice la palabra de nuestro Dios allá en Ezequiel 11:19, que nos dará, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Y ahora sí, estamos listos. Ya nos regeneró nuestro Dios y estamos listos para escuchar, que alguien llegue, nos predique, para escuchar un canto y que llegue a nuestro corazón y poder entender el mensaje de salvación y poder levantar nuestras manos y decir: yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, porque Él transformó nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y Él también nos justifica delante de Dios. ¿Cómo? Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tal como lo dice ahí la palabra de nuestro Dios, ahí en Efesios que leímos, y juntamente con Él, con Cristo, dice, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, no por nosotros mismos, no por nosotros solos, sino nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos justificó delante de Él por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y inicia en ese momento, hermanos, ese largo proceso, largo o corto, no lo sabemos, Dios lo tiene determinado para cada uno de nosotros, de santificación, mediante el cual día con día, por medio de su Espíritu Santo, Él nos está recordando su palabra, Él nos está fortaleciendo para que podamos poner en práctica su palabra, Él nos está ayudando en nuestra debilidad para que podamos salir adelante allí donde nos atascamos y sentimos que no podemos salir y que todavía el pecado nos domina y que nos tiene ahí esclavizados. Allí va nuestro Dios y nos toma de la mano y nos fortalece con su Espíritu Santo y nos ayuda, hermanos, a seguir adelante, porque somos sus hijos, porque nos ama, por su misericordia, por su amor. Y así lo seguirá haciendo, hermanos, hasta que seamos glorificados también por Él. Hasta que lleguemos a ese punto en el cual recobremos, hermanos, nuevamente esa imagen a la cual fuimos nosotros creados y que la recobremos en su totalidad, cuando seamos glorificados. Entonces, hermanos, podemos entender y podemos concluir que Dios salva a los pecadores no por nada que vea en ellos. Estamos muertos. Dios nos salva, hermanos. La razón por la cual Él nos salva se encuentra en Él mismo, su amor y su misericordia. Por eso nos salva, hermanos. La causa nunca está en la obra del hombre. Dios no tiene la obligación de salvar a nadie, hermanos. Tampoco, porque podríamos decir, qué Dios tan injusto de que no salva a todos. Dios no tiene la obligación de salvarnos ni a nosotros, que nos ha salvado, porque la paga del pecado es muerte. Y el que peca somos cada uno de nosotros. Y no le podemos echar la culpa tampoco a Adán y decir, no, es que venimos arrastrando la naturaleza pecaminosa. Cada uno de nosotros pecamos y le fallamos a nuestro Dios y nos hacemos ganadores de la muerte, que es en el estado en que estábamos por causa de nuestro pecado. Si Dios aplicara su justicia, hermanos, sin Cristo, sobre cada uno de nosotros, nadie podríamos ser salvos. Pero gracias a Dios porque Él nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa justicia de Cristo nos es imputada a nosotros, hermanos. Y podemos nosotros ahora tener esa salvación. Pero Dios tampoco, hermanos, hace nada en contra de la voluntad del hombre.
ni nos hace manita de puerco para que creamos o una llave ahí china y que acepta a Cristo como tu Salvador. No, hermanos. Dios actúa, hermanos, en el corazón del hombre, en el corazón de nosotros, de tal forma, hermanos, que nosotros, pecadores, vamos y nos humillamos delante de Dios y podemos reconocer, hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podemos reconocer que somos pecadores y aceptarle como nuestro Salvador. Qué maravilloso nuestro Dios, hermanos. Yo creo que cuando vamos educando a nuestros hijos, quisiéramos tener ese don de parte de Dios, ¿no? Lograr que nuestros hijos hagan por su propia voluntad las cosas que son buenas. ¿Cómo hacerlo? Es difícil, ¿verdad? Muy difícil. Bueno, no lo podemos hacer nosotros, pero Dios sí lo hizo en nosotros, hermanos. ¿Cómo? Por su amor y su misericordia. Y ahí está, actuando en nosotros para que podamos humillarnos delante de Él y aceptarle como nuestro Salvador, de propia voluntad, hermanos, de propia voluntad. Así es, hermanos, nuestro Dios, así es de maravilloso nuestro Dios. Qué amor tan grande, hermanos, de parte de nuestro Dios para con nosotros. No escatimó ni a su propio Hijo, lo dio en rescate para salvación nuestra, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mostró su gran amor para con nosotros, en cada uno de nosotros. Dio a su Hijo para que muriera en la cruz por ti y por mí. Maravillosa gracia de nuestro Dios, hermanos. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por tu gran amor y misericordia. No merecemos, Señor, tanto que nos da, Señor. Cualquier cosa, Señor, a lo que pudiéramos voltear en nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, Señor, solo es por tu gracia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo y Él sufrió, Señor, lo que nosotros debimos haber sufrido por nuestros pecados, porque fallamos. Perdónanos, Padre Santo, porque seguimos fallando, Padre, porque todavía nos cuesta trabajo dejar muchas cosas de lo que somos cada uno de nosotros, de nuestro carácter, nuestro orgullo, Padre Santo. Nos domina muchas veces nuestras emociones, nuestro coraje. No sé, Señor, tantas cosas que hay en nosotros, Señor, y que todavía no hemos dejado al 100%, Señor, bajo tu voluntad, Padre. Perdónanos por todo ello y ayúdanos, Padre. Síguenos ayudando, sigue teniendo misericordia de nosotros. No nos dejes, Padre Santo, por favor, te lo suplico. Ayúdanos a servirte, a honrarte, a glorificarte, Señor. Necesitamos de ti para poder hacerlo, Señor. Fortalécenos, que tu Espíritu Santo nos fortalezca día con día, nos ilumine y nos ayude, Padre Santo. Por favor, Señor, te pido todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.